La provincia de Santa Fe es una región agrícola ubicada en el noreste argentino. Sus principales actividades económicas primarias son la ganadería, que cuenta con el forraje de los pastizales naturales de la zona, y la agricultura, que se desarrolla en suelos de buena y mediana capacidad productiva, donde se destacan los cereales y otros cultivos oleaginosos. La soya es el principal cultivo de la región en términos de superficie sembrada. En las últimas 3 campañas, los productores sembraron en promedio unas 248.000 hectáreas de soya. A continuación conoceremos cómo se encuentra el cultivo de soya en esta región y cómo ha ido desarrollándose hasta convertirse en uno de los productos principales de la economía del norte argentino. Bueno, nos encontramos en nuestro distrito es San Carlos Norte, el departamento Las Colonias, perteneciente a la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, es una tradición de la empresa familiar que nace, en este caso, esta empresa familiar de nuestros padres, nace hace tan solo 35 años cuando muere el abuelo y deciden emprender juntos la tarea de la producción agropecuaria, los hermanos, y continuar con lo que había hecho el padre, pero ya sin él. Y justo me encuentra a mí terminando el secundario del colegio con sus 18 años y emprendiendo la actividad también y empezando a hacer experiencia en donde era una pasión también desde chico estar arriba de la maquinaria o del caballo y en una actividad que desde pequeño hicimos acá en la zona, en la familia. Y bueno, fueron duros porque estamos hablando de épocas donde la tecnología que había para trabajar las tierras era toda labranza convencional. Ya estaba la soja como un cultivo impuesto en la zona, donde estaba su uso masivo. Si bien teníamos los cultivos extensivos de trigo, maíz y sorgo, como los más explotados en la zona, la soja ya venía imponiéndose dentro de ellos por sus cuestiones económicas, porque era la reina de la rentabilidad para el entonces, y lo sigue siendo aún, con la ventaja que en el correr de los tiempos, 10 años posteriores, ya después de mediados de la década del 90, año 96, 97, ese cultivo de soja es evolucionado con la tecnología del evento de la resistencia a un producto químico que era el glifosato. Y ahí hay que decirlo que hay un antes y un después en las fronteras agrícolas de la Argentina, dado que se puede expandir horizontalmente hacia el norte del país y va avasallando zonas que antes eran ganaderas y sobre todo en suelos menos fértiles que por ahí para cultivos como el maíz o el trigo no eran tan aptos o eran de escasos rendimientos. El cultivo de soja presentaba mejor desempeño y esta nueva tecnología de la soja resistente al glifosato hizo que se use en forma masiva. A raíz de que se masificó la producción argentina, de repente hubo una oferta tanto acá como en Estados Unidos y en Brasil. Acá el gobierno lo adoptó enseguida, se creció en el volumen implantado y eso hizo una oferta mayor y enseguida cayó el precio internacional a fines de los 90, a tal punto que la soja valía $180, por poner un número. Había bajado hasta $160 y como techo tenía los $200.
y ahí empieza a haber una demanda muy importante. Brasil entra en juego también con oferta, pero no era equiparable a la demanda de Brasil. A su vez, Europa también lo tomaba como una proteína accesible a la soja. Todo fue traccionando para que su valor se incremente a tal punto de que 10 años después de haberse conocido esta nueva tecnología de soja resistente a este producto que era el glifosato, llegó a valores impensados de lo que hoy está en el mundo, en el orden de los $650 en Chicago. Y eso traccionó muy bien, y allá a fines de la década del 2000, Argentina pone restricciones para los productores argentinos, incrementando las retenciones, llevándolas, que ya estaban en un 35%, las sube a retenciones móviles, donde la pone en un 42%, y después de ahí para arriba móviles. Si superaba un determinado importe, subían aún más. Eso desató un conflicto muy largo contra el campo y el gobierno. Y bueno, vamos transitando esta última década ahora, del 2010 al 2020, con precios más equilibrados, pero sí incrementándose los costos internos de producción en cuanto a los agroquímicos que se están usando aquí. Empezaron a tener un valor mucho más alto. Si bien tenemos precios altos, han aumentado mucho los insumos de nuestra producción, con lo cual el margen sigue siendo aproximadamente el mismo. La alfalfa es el recurso forrajero más utilizado en la alimentación del ganado en el mundo. Es una de las leguminosas más importantes debido a su facilidad de adaptación a diversos ambientes y a su calidad nutricional. Otra característica importante es su gran producción de biomasa, que permite almacenar forraje para aquellas épocas del año en donde las condiciones del clima afectan la oferta forrajera. Además, permite aumentar la capacidad de carga animal y mejora la ganancia de peso. Por estas características y gracias a la diversidad de variedades disponibles, la alfalfa permite tener posibilidades de producción en distintos ambientes, mostrándose como una gran alternativa forrajera. Dio la casualidad que estábamos en una explotación de la empresa familiar, en donde daba la casualidad que también tiene una empresa dentro de la misma que presta servicios de ensilado de pasturas y de maíces y de sorgos y de confección de esos hilos bolsas. ¿Y qué hacemos con eso? Se utiliza pura y exclusivamente, como en el caso de la alfalfa, como fuente proteica para producir leche en el tambo. Esa cama la estamos preparando para la siembra de alfalfa. Nosotros veníamos de una siembra de alfalfa en siembra directa, donde lo estábamos haciendo durante muchos años. Argentina podrá tener muchos defectos, pero es líder mundial en siembra directa. Fue precursora, junto con Estados Unidos, y nosotros lo adoptamos rápidamente. Con el correr de los años vimos que, bueno, hay que corregir algunas cosas, algunas cuestiones, y a veces decidimos romper el suelo, y ahí veníamos de un silo de maíz, donde tenía ese lote donde estuvimos viendo la labranza de esa herramienta, que es un cultivador de campo, que es una labranza vertical, se le llama, no es como la arrastradisco, que es una labranza horizontal. Practicamos esa labranza porque primero pasamos un roturador de suelo, y el porqué era porque se transita mucho en el silado, en el ensilaje, con los carros que transportan el material picado. Eso hace una compactación y no nos garantiza un buen desarrollo de las raíces. Entonces tratamos de
de ofrecerle la menor resistencia a esas raíces en la alfalfa en su comienzo. Pero si uno tuviera un campo que sale de un rastrojo como el que estamos viendo atrás, de un trigo soja, con una siembra directa sin compactación, tranquilamente se puede implantar una pastura de alfalfa y vamos a lograr el mismo objetivo que una de labranza convencional. Ese maíz es cosechado y ya se depositan los camiones. Y bueno, precisamente esta tarde ese productor me pidió entregar en el acopio de la empresa, de la familia, el cereal. Por razones operativas estábamos trabajando con trigo y con soja, cargando para puerto. Le dimos la posibilidad de cargar en forma directa al puerto y un camión o dos. El resto lo va a comercializar en la zona para consumo de animales. Se comercializa también para el proceso de fabricación de alimentos, para el balanceado, que se le dice acá. Porque es un grupo de madurez relativamente intermedio o largo para esta zona, para esta latitud. El grupo de madurez 6,5 como es este y con características de indeterminada. Esta soja tiene características indeterminadas, mezcla su estado vegetativo con su reproductivo, bien, y estuvo esperando, después de una seca importante que tuvimos los primeros días de enero, fue muy importante la sequía que hemos tenido, y estuvo esperando en estado vegetativo. Luego tuvo unas precipitaciones puntuales y temperaturas óptimas para desarrollar todo ese estado vegetativo que vimos, pero eso no quiere decir que va a rendir más que una soja que lo voy a llevar ahora a ver, que es un grupo más corto, arriba de trigo, y que es bastante más eficiente en el uso del agua. Lo vamos a poder ver. La otra va a ser un grupo 4,5, calculé tiene 2 puntos menos, ¿no? Acá se utilizan, el grupo medio es el 5 o 5,5, para quienes entienden de grupos de madurez de soja. Y este 6 fue una estrategia defensiva que la empresa decidió adoptar, dado que los pronósticos climáticos que teníamos eran adversos. Y uno, poniendo un grupo más largo, obtiene estabilidad. Y con un grupo más corto, por ahí estamos jugando en primera. Entonces, estamos limitados con la ventana de lluvia y bueno, ahí está de donde nos jugamos un poquito con la empresa, buscando más potencial con el grupo corto. Bien, nosotros tenemos como capacidad 8.000 toneladas y bueno, y ahí tenemos las 3 clases de granos que más se producen acá, que es trigo, maíz y soja. También poseemos planta en el norte de la provincia, a unos 300 kilómetros de acá, que es una planta menor que tiene 3.000 toneladas, pero también usamos como método de almacenaje el silo bolsa, que nos permite hacer el almacenamiento del grano en el campo mismo y trasladarlo después y traerlo a procesarlo a la planta de silos y hacerle un mejoramiento si tuvo algún desperfecto en el medio, si tiene humedad, se hace el proceso de secado, zarandeo, para quien lo compre, ya sea al mercado local, en el caso de los cereales, que son los molinos harineros, y en el caso del maíz, las plantas de balanceado, y en el caso de soja se está viendo también que hay mucho mercado local a través de moliendas para el mercado de fábrica de balanceado, que fueron creciendo de a poco, pero lo que más tracciona son las multinacionales comprando el cereal y procesándolo en las terminales portuarias a través de distintos mecanismos de extracción de harina y aceite, por solvente o extrusión.
mercado de los cereales está intervenido por el gobierno nacional, tiene características propias de un país que necesita desacoplar los precios internacionales con los internos, a raíz de que como política de gobierno llevan a cabo una estabilidad para el precio interior del consumidor. Eso no quiere decir que haya tenido resultados. Hace 20 años que tenemos intervenciones y todavía no podemos explicar el por qué no podemos crecer como país. Evidentemente el gasto de nuestro país, el gasto público, supera a los ingresos. Y el comercio, bueno, respeta cuando hay subas, pero hasta cierto momento que interviene el Estado Nacional. De manera de que interviene, pero cuando sube, pero cuando baja a los pisos, no devuelves, no interviene. De manera que los productores por ahí estamos desprotegidos. Y entendemos desde la producción que, si bien, si van a tener una intervención, que sea para los dos lados y le genere una estabilidad al que produce a cielo abierto. Lo entendemos de esa forma. Y yendo a los precios internacionales, hoy están muy buenos, lamentablemente por estos conflictos que están teniendo en otras latitudes, que no estamos de acuerdo para nada que sea así, nos gustaría tener precios más reales, porque justamente dan pie a estas intervenciones que cuando aparecen, al menos en nuestro país, cuestan después en salir como política de Estado. Salvo que cambie la línea política ante el gobierno y bueno, opere un lineamiento político más liberal. Entendemos de que tenemos mucho para crecer en la medida que se nos deje librado al trabajo siempre desde la producción. Intentamos hacerlo de la mejor manera, siendo lo más responsable posible con el ambiente, que es algo que es una materia pendiente en el sector, dado que veníamos con tratamientos de agroquímicos que eran nocivos para el medio ambiente porque no había otras cosas. A raíz de que empieza a haber oferta de multinacionales que ofrecen tratamientos para cultivos donde tengan menos impacto con el medio ambiente, vamos adoptando esa tecnología y vemos que lo que se viene es muy positivo en materia de menos contaminación. Eso lo vemos muy positivo y mientras sigan estos precios internacionales vamos a traccionar bien en la manera de que podamos tener la renta necesaria para hacerlo. Si no podemos conseguir los fertilizantes que estamos necesitando para el cultivo próximo de trigo, que ya se viene en 3 meses, se nos va a hacer difícil, porque por más que valga $300, que es un 50% más de lo que valía en Chicago hasta hace un año, el fertilizante aumentó un 300%. Entonces hay una disociación en la renta y por ahí va a estar pendiente para lo inmediato. Y en lo inmediato, al mediano plazo, estamos trabajando con tecnología de precisión, que es lo que se viene, ¿sí? Donde vemos que las variables a ajustar son muy importantes y hay mucha inversión. Y para invertir en tecnología necesitamos primero ser rentables. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas con pasión, en casa me reclaman que estoy muchas horas afuera. Los hijos míos que están en edad de facultades o terminando la secundaria me dicen: papá, te vemos todo el día, te vas a la mañana temprano y volvés a la noche. Y claro, el problema es que yo no lo padezco, lo hago con pasión. Y entonces la satisfacción es ver haber podido aportar a la empresa familiar y volcar los conocimientos que hemos adquirido
ver a mis hijos crecer al lado nuestro, formándose en el trabajo que hacemos. Hay 2 de ellos que van a seguir el camino nuestro, otros no, les gustan otras actividades, tienen la libertad. No estamos trabajando para ellos, solo queremos vernos realizados nosotros y cumplir las expectativas de ellos. Y esa es la satisfacción que hoy nos genera, ¿no? Estar trabajando ahí. Y obviamente aportándole ingresos al país, porque todo lo que hacemos de alguna manera lo estamos exportando. Producimos alimentos para 400 millones de habitantes y nosotros somos tan solo 40 y pico millones. O sea que tenemos una responsabilidad ante el mundo para producir alimentos por la extensa llanura que tenemos. Es una satisfacción también.